Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la Iglesia San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a continuar entonces con nuestra clase sobre la pasión y resurrección de Jesús, ¿verdad? La segunda parte, el capítulo 26, pero antes de empezar la clase vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra clase. Esta noche vamos a empezar con la institución de la Eucaristía, ¿verdad? Y vamos a leer entonces los versículos 26 al 29 del capítulo 26, que dice así: Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó, diciendo: beban todos de ella, diciendo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre, para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del zumo de cepas hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Palabra de Dios. Bueno, fíjense cómo Mateo presenta la última cena. Él la presenta como una comida pascual, ¿verdad? Celebrada al atardecer, que es lo que vemos en este versículo 20, ¿verdad? En el versículo 20 que es anterior a esta lectura de hoy. El día 15 de Nisan, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el Éxodo. En ese mes 15 era que se celebraba la cena pascual. La nueva introducción, ¿verdad? En este pasaje dice que mientras comían, ¿verdad? Parece indicar que este relato tuvo al comienzo una existencia independiente a la comida pascual, porque está mientras comían, no que habían empezado, ¿verdad? Sino que era parte de una cena. El texto de la primera carta a los Corintios confirma esta suposición, ya que Pablo cita el mismo pasaje con algunas variantes, como una unidad independiente fuera de un contexto narrativo, ¿verdad? O sea que esto verdaderamente, esta celebración de la Pascua, como sabemos, era la celebración de cuando Dios salvó al pueblo judío, lo sacó de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Cuando se mató el cordero y se pintaron los dinteles de la puerta con sangre para que esa noche el ángel de la muerte pasara sobre las casas de ellos y no matara a los primogénitos hebreos, solamente a los primogénitos egipcios, ¿verdad? Y por eso entonces, después de esa plaga, la última plaga de Egipto, pues entonces fue que el faraón los dejó irse, ¿verdad? Por lo tanto, esa celebración de la liberación de ellos de Egipto es lo que se está celebrando en esta cena pascual, ¿verdad? Que por cierto, la carta a los Corintios se escribió antes que el Evangelio de Mateo, ¿verdad? La carta a los Corintios es la primera descripción de la última cena.
no podemos reconstruir con absoluta certeza el desarrollo histórico de la cena, ¿verdad? Desde que pasó en Egipto hasta los tiempos de Jesús, ¿verdad? Porque los textos en su estado actual reflejan la liturgia de las comidas eucarísticas tal como se celebraban las primeras comunidades cristianas. O sea que verdaderamente no sabemos con exactitud cómo se fue desarrollando la celebración desde los judíos hasta nuestros días, ¿verdad? Se sabe que ha habido variaciones, pero definitivamente la liturgia, o sea, la celebración de la iglesia, verdaderamente pues refleja esta celebración de la Pascua, ¿verdad? De ahí viene el origen, ¿verdad? Sin embargo, la tradición litúrgica no está en contradicción con las palabras que se han conservado de Jesús, ¿verdad? O sea, lo que Jesús dijo es lo que todavía en la misa se celebra. Por el contrario, la favorecen en gran medida. Que las palabras que se utilizan hoy en día en la misa son las mismas palabras que se encuentran en el Evangelio, ¿verdad? Y lo vemos no solamente en todos los evangelios sinópticos, ¿verdad? Sino que también lo vemos en la carta de San Pablo a los Corintios, donde debido al problema que había en Corintios, Pablo le llama la atención que las celebraciones eucarísticas no eran lo más adecuado, ¿verdad? Porque se dividían. La gente que llegaba temprano celebraban primero y los que llevaban últimos no podían, no quedaba comida para ellos, ¿verdad? Y San Pablo entonces, como dicen, le alan las orejas a los corintios. Y gracias a esa manera de que los corintios celebraban de una manera que no era adecuada la liturgia, la misa, pues tenemos la carta de San Pablo que nos dice cómo debía celebrarse, ¿verdad? Por lo tanto, eso ayuda a que verdaderamente sepamos que lo que se celebra hoy en día está acorde como Jesucristo la celebró, ¿verdad? Jesús celebra esta cena con sus discípulos, ¿verdad? Ante la inminencia de su propia despedida y espera al reino de Dios. O sea, que ya él sabía cuando estaba celebrando esta cena lo que iba a pasar, ¿verdad? Por lo tanto, él estaba ya preparándose para lo que iba a ocurrir, la verdad, que es la pasión de él, ¿verdad? Su crucifixión y su muerte. Por lo tanto, el relato menciona varios gestos realizados por él, ¿verdad? Y las palabras que daban sentido a esas acciones. Por ejemplo, la acción de Jesús sobre el pan, ¿verdad? Mateo describe la acción sobre el pan con 5 verbos muy significativos en esta sección. Primero, la expresión tomó el pan. Presenta a Jesús como el padre de familia que preside la comida, ¿verdad? Que es el que tiene a la familia y él es el que toma el pan. Y lo mismo puede decirse de las acciones que vienen a continuación. Pronunció la palabra de bendición y partió el pan, ¿verdad? Que eso también, si nos trae a colación que lo que pasó en el pasaje de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Cuando le dio de comer a 5,000 hombres sin contar la mujer y los niños, ¿verdad? Esas mismas palabras fueron las que él hizo en la multiplicación. Cogió, ¿verdad? Tomó el pan, lo partió, le dio gracias al Padre y lo distribuyó. Y así entonces se multiplicaron los panes y los peces. Eso fue una prefiguración de lo que iba a pasar aquí en la última cena, ¿verdad? Finalmente, dio el otro verbo, el pan a los discípulos, distribuyendo entre ellos los trozos que él había partido. Estas acciones corresponden a las realizadas por el padre de familia en las comidas judías. O sea que cuando los judíos celebran su sábado, pues es el padre de familia el que distribuye la comida, ¿verdad? Distribuye el pan. Él distribuye primero un trozo de pan a cada comensal y luego toma un pedazo para él mismo y comienza a comer, ¿verdad?
Ese es el orden de darle el pan a los que están sentados a la mesa y luego, por último, el padre de familia. Y de esa misma manera lo hizo Jesús. Esta es la señal de que ha empezado la comida y que todos pueden empezar a comer, ¿verdad? Esa es la tradición judía. Los panes hacimos de la cena pascual tenían la forma grande de discos planos, que era necesario partir en pedazos, ¿verdad? Como saben, el pan que se come en la cena pascual es un pan sin levadura, ¿verdad? Porque como se está conmemorando la salida de Egipto, pues entonces ellos tuvieron que comer a prisa, ¿verdad? Como dice, si uno se lee en el Éxodo, dice las instrucciones que le da Dios a Moisés es que tienen que sacrificar un cordero y lo tienen que comérselo toda la familia, y son pocos que se unan con otras personas para que no quede nada, no se pierda nada de ese cordero sacrificado, ¿verdad? Y que tienen que comer también hierbas que son agrias, ¿verdad? Para recordarle el sufrimiento que tuvieron durante esos años en Egipto cuando eran esclavos. Y que el pan tenía que ser hecho sin levadura porque estaban haciendo apurados, porque ya se iban, ¿verdad? De allí. Por lo tanto, cuando uno le pone pan, levadura al pan, tiene que dejarlo que crezca, ¿verdad? Y eso, pues, ese es un pan sin levadura. Y eso es lo que los judíos comen en el sábado, y es como nosotros recibimos la comunión también. La hostia está hecha con pan sin levadura, ¿verdad? Es importante notar, sin embargo, que aquí no se dice que Jesús comió, sino que Él distribuyó el pan, ¿verdad? La peculiaridad del pan partido por Jesús se da a conocer por medio de sus palabras. De ahí la importancia del verbo decir en el versículo 26. Luego lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Al partir el pan y darlo a los comensales, Jesús les da de comer de su propio cuerpo, ¿verdad? La palabra cuerpo en su sentido bíblico no designa únicamente la parte material del ser humano, sino toda persona en cuanto que es capaz de expresarse y de relacionarse con los demás. Fíjense, como vemos, los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, tienen el relato de la última cena. Pero sin embargo Juan no lo tiene, ¿verdad? Juan lo sustituye por el discurso de pan de vida, ¿verdad? Se encuentra en el capítulo 6, ¿verdad? Y ahí en el discurso de pan de vida, que dice Jesucristo, ¿verdad? Que si no comen mi cuerpo y toman mi sangre, no tienen vida en mí, ¿verdad? Y obviamente en aquel entonces, pues, Él lo dijo sin más ninguna explicación. Por tanto, las personas decían, los que lo estaban oyendo, muchos de sus discípulos decían: pero ¿qué es esto? Que este hombre dice que nosotros tenemos que comerlo a él, porque él usa el verbo de comer que utilizó está en la Biblia, en el griego, es como cuando un animal come, cuando roe, ¿verdad? Tienen que roer, tienen que masticar mi carne, ¿verdad? Y entonces eso escandalizó a los judíos, y por eso entonces dijeron: bueno, esta enseñanza es muy difícil para nosotros. Y entonces se empezaron a ir, ¿verdad? Y ahí fue cuando Jesús se miró a los 12 y dijo: si ustedes también se van, como quien dice, no solamente no explicó, no dijo: miren, vuelvan, que verdaderamente yo estaba hablando en sentido figurado, ¿verdad? No, Jesús les dijo: tienen que comer mi carne y comer mi sangre. Y si no, como que les dijo a los 12: por ahí está la puerta, ¿verdad? Y entonces Pedro viene y le dice: pero Señor, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? O sea que Jesús no le explicó más en detalle, sino que se lo dejó ahí, y con eso probó la fe de ellos. Y Pedro, hablando como siempre por el grupo, le dijo: no, nosotros no entendemos lo que tú dices, pero vamos a seguirte porque tú eres el mero, tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. Así que, por lo tanto, es algo literal. Por eso nosotros, eso es la Iglesia Católica, nosotros
creemos y tenemos fe de que cuando en la misa el sacerdote impone sus manos sobre el cáliz que tiene vino en este momento y sobre el pan, pues entonces en ese momento el Espíritu Santo convierte ese pan en el cuerpo de Cristo y ese vino en la sangre de Cristo, ¿verdad? Y basado en ese pasaje del Evangelio de Juan, ¿verdad? El capítulo 6 y los otros pasajes que ya le he explicado, ¿verdad? Por lo tanto, verdaderamente estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, que sí que sabe como a pan, pero verdaderamente es su cuerpo, y sí sabe a vino, pero verdaderamente es su sangre, ¿verdad? Porque como dijo claro, el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tiene vida en mí. Así que eso es un mandamiento de Jesús, que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Al decir mi cuerpo, Jesús evoca toda su persona y toda su vida entregada hasta la muerte, ¿verdad? Eso es lo que ese cuerpo significa en este pasaje. Este pan compartido, que era uno en las manos de Jesús, fue dividido en varios trozos y repartido entre los comensales, ¿verdad? Esto indicaba que todos los comensales deben convertirse en uno por la comunión en el único cuerpo de Cristo. El pan eucarístico no tiene la mera función de alimentar individualmente a cada uno de los comensales. Al ser compartido por varias personas en una comida comunitaria, une a todos los presentes, ya que todos participan de la misma fuente de vida, que es lo que pasa en la misa, ¿verdad? Nosotros recibimos, por eso es que llamamos comunión, porque recibimos el cuerpo de Cristo, estamos en comunión con toda la iglesia aquí en los Estados Unidos, la iglesia en Sudamérica, en Asia, en Europa, y no solamente esa es la parte o la dimensión horizontal de la iglesia, ¿verdad? En este mundo, sino que también estamos en comunión con la dimensión vertical de la iglesia. Estamos en comunión con la iglesia purgante que está en el purgatorio y estamos en comunión con la iglesia triunfante que está en el cielo, ¿verdad? Al recibir la comunión, al recibir el cuerpo de Cristo, estamos en comunión, nos estamos uniendo en ese momento a la iglesia viviente y a la iglesia que está en el cielo y en el purgatorio, ¿verdad? Por eso es que al recibir el cuerpo de Él, nosotros participamos de la fuente de vida. Y por eso es que decimos que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, ¿verdad? Porque es ese pan de vida que se nos da para que nosotros podamos seguir en nuestro caminar hacia Él, ¿verdad? Uno tiene que ver como que toda la semana uno está como en el desierto, ¿verdad? Y entonces en camino hacia ese oasis que es la celebración dominical con nuestros hermanos, ¿verdad? Donde entonces llegamos a ese oasis donde recibimos el sustento para poder seguir la semana. La invitación a tomar y comer expresa el don total de Jesús y su voluntad de comunión con los discípulos. Él no se contenta con declarar que Él está ahí, con una nueva forma de presencia. Lo que Él quiere hacer que esa presencia un encuentro personal con Él, ¿verdad? Como Él sabía que Él iba a morir, iba a ser crucificado y que iba a resucitar, iba a subir a los cielos como Dios, pues Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Voy a estar en el cielo y todavía voy a estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y entonces dejó para que nosotros tengamos su cuerpo y su sangre y lo tengamos a Él también aquí, o sea que está presente con nosotros en la celebración de la misa, ¿verdad? De la Eucaristía. Vamos a ver ahora la acción de Jesús sobre la copa de vino. Todo eso solamente sobre el pan, sobre el cuerpo de pan que se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esta acción de Jesús sigue inmediatamente a la acción sobre el pan y hay un paralelismo manifiesto entre las palabras pronunciadas sobre el pan y sobre el vino. En el diálogo con los hijos de Zebedeo, Jesús había hablado de la copa al referirse a su propia muerte. ¿Se acuerdan cuando la mamá de los Zebedeos, de Juan y Santiago, que
querían uno sentarse a su derecha, otros a su izquierda, ¿verdad? Y él dijo, usted no sabe lo que están pidiendo, ¿verdad? Eso fue que la mamá vino a pedirle, ¿verdad? Y entonces él dijo, no se pueden, eso está solamente mi padre, es quien puede dar eso. Pero yo sí les puedo ofrecer que ustedes van a tomar de mi propia copa, de mi propio cáliz. ¿Ustedes creen que pueden hacer eso? Y yo dijeron, sí. Pues el tomar del cáliz de Cristo es la muerte, ¿verdad? Es el martirio. Que entonces, y por eso Santiago fue el primer mártir de los apóstoles, fue decapitado, ¿verdad? En Getsemaní volverá a utilizar el mismo símbolo. En la última cena, en la copa de la alianza sellada con su sangre, ¿verdad? Y en Getsemaní es que va a decir, Padre, que pase de mí esta copa, que no tenga que beber yo de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? En referencia a la alianza, trae la memoria el recuerdo del Éxodo, cuando Moisés joció a los israelitas con la sangre de la alianza. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Yo sé que se acuerdan todos de cuando se hizo la alianza en el monte Sinaí, ¿verdad? Que Moisés los sacó de Egipto y los llevó a Sinaí y les dijo, escojan entre la muerte y la vida, entre la luz y la oscuridad. Y ellos, no, nosotros escogemos a Dios. Y eso, pues entonces vamos a hacer un sacrificio. Hizo el sacrificio, entonces cogió la sangre y la mitad de la sangre que hizo, la tiró sobre el altar que había construido. Y la otra mitad se la roció al pueblo, ¿verdad? ¿Qué es lo que significaba cuando hizo ese ritual con los israelitas? Es que ese ritual lo que quería significar es que si nosotros no cumplimos con nuestra parte de la alianza que estamos haciendo con Dios, que nos pase lo que le está pasando a ese animal que ha sido sacrificado y que la sangre caiga sobre nosotros, ¿verdad? Pero con todo y con eso, pues, rompió la alianza cuando adoraron al carnero de oro, ¿verdad? Al becerro de oro. En este contexto, la mención de la sangre derramada evoca evidentemente la muerte de Cristo en la cruz. O sea que no solamente esa alianza se hacía en ese momento, sino que estaba prefigurando, ¿verdad?, la sangre que Jesús iba a derramar por nosotros, ¿verdad? Por eso decimos que Jesús es la víctima y el sacerdote, ¿verdad? Como dice la carta a los hebreos, que Él es el Cordero de Dios que da la vida por nosotros, la víctima, pero también el sacerdote que ofrece ese sacrificio a Dios Padre, ¿verdad? Por muchos, ¿verdad?, es la expresión semítica de que aquí no tiene un sentido excluyente, equivale por todos, ¿verdad? Que dice que esto se va a hacer por muchos, ¿verdad? Y es un eco de Isaías 53. Y ustedes saben, ¿se acuerdan que Isaías 53 está el canto del siervo sufriente, ¿verdad? Cuando dice, mi servidor justo justificará mucho y cargará sobre sí las faltas de ellos, ¿verdad? Donde Isaías verdaderamente describe lo que le va a pasar a Jesús durante su pasión, ¿verdad? La frase para el perdón de los pecados que vemos en el versículo 29 expresa el pleno significado de la misión redentora de Jesús. Su muerte es el acto redentor, la verdadera Pascua, que libera a la humanidad del poder del pecado, ¿verdad? A eso Él vino, para dar su vida por nosotros, ¿verdad? Para rescatarnos del pecado original que habían cometido nuestros padres Adán y Eva, ¿verdad? Ahora, el banquete en el reino del Padre, ¿verdad? En la fórmula de institución de la alianza se introduce una palabra profética que deja entrever los sentimientos de Jesús en aquella hora decisiva. Ante la inminencia de su muerte, Él manifiesta su inquebrantable confianza en el triunfo de Dios, ¿verdad? Cuando dice, no voy a beber de la mies hasta que sea en el reino de mi Padre, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús expresa su confianza con la imagen del banquete.
que en la Biblia simboliza con frecuencia el gozo escatológico de los elegidos. Palabra de domingo, pero nosotros ya sabemos que la palabra escatológico significa que el final de los tiempos, ¿verdad? En la segunda venida de Jesús, donde entonces va a venir a juzgar sobre vivos y sobre muertos, y donde entonces todo seguirá los elegidos irán al cielo, al reino de Dios, donde es la fiesta que nunca se acaba, el banquete, ¿verdad? Una de las imágenes del cielo, donde está aquí, esto es la imagen de la Santísima Trinidad, ¿verdad? De Andrew Rudolph, que es una pintura preciosa, pues aquí la están utilizando, ¿verdad? La Santísima Trinidad y todos sentados a la mesa del Señor. La imagen del banquete en este contexto indica la comunión perfecta de los discípulos con su Señor y con el mismo Dios, ¿verdad? Cuando Él les dice, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que llegue el día en que lo beba con ustedes, nuevo, en el reino de mi Padre. O sea, Él está haciendo referencia al final de los tiempos en ese momento. El contenido de estas palabras se ajusta perfectamente a una situación de despedida. En esta última cena Jesús se está despidiendo de sus discípulos, ¿verdad? En el momento de partir, la mirada de Jesús permanece fija en el futuro reino de Dios. Y la promesa está dirigida a los 12, que estaban reunidos a su alrededor y que iban a encontrarse solo después de su partida, ¿verdad? Pero los 12 no constituían un grupo aparte, sino que era la promesa, a través de ellos, también se extendía a todos nosotros, a la multitud de creyentes futuros. Sí, ellos nos estaban representando a todos y cada uno de nosotros en esa última cena. Y esa promesa de Jesús de que volvería y que tomaría del producto de David, no solamente se hace a los 12 apóstoles, sino se hace a todos y cada uno de nosotros. Las comidas en común de Jesús con sus discípulos quedarán interrumpidas hasta que se cumplan una vez para siempre las promesas de Dios, ¿verdad? Que a Jesús le fascinaba el compartir y el comer y el darse su vinito, ¿verdad? Por eso sus enemigos lo llamaban que era un glotón, ¿verdad? Y un bocacho, dice la Biblia, ¿verdad? Y él le decía, bueno, ¿cómo es? Decían que Juan no comía y que hacía esto yo, y ahora dicen que yo soy un glotón y un bocacho, ¿verdad? Porque le gustaba la fiesta a Jesús. Así que en moderación, ¿verdad? Pero era el compartir, ¿verdad? Por lo tanto, ese compartir con sus discípulos se iba a interrumpir hasta cuando volviera. Pero la interrupción será solo momentánea, porque los que habían comido y bebido con Jesús la noche de su pasión, volverán a comer y a beber con Él en la gloria del reino de su Padre, ¿verdad? Que eso es un momentito en comparación con toda la eternidad, ¿verdad? Como dice San Pedro en una de sus cartas, ¿verdad? Que para Dios un minuto es 1000 años y 1000 años es un minuto, ¿verdad? Mateo subraya la dimensión comunitaria de la comida escatológica, o sea, del final de los tiempos, por medio del inciso con ustedes, que no se encuentra ni en Marcos ni en San Lucas, solamente Mateo nos da ese detalle. El adjetivo nuevo no significa que habrá después una nueva clase de vino, sino que llama la atención sobre la radical novedad del reino futuro, ¿verdad? O sea que el reino de Dios va a ser algo completamente nuevo, algo que no nos podemos imaginar. Y con eso llegamos a la discusión sobre la institución de la Eucaristía. ¿Okay? Vamos entonces a leernos el próximo pasaje, que es del versículo 30 al 35, que dice así. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche, ya que no sabrán qué pensar de mí.
Pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle, aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Palabra de Dios. Fíjense, una vez terminada la cena, mientras se dirige con sus discípulos al monte de los Olivos, Jesús les anuncia lo que debía suceder aquella noche. Este conocimiento profético pone de manifiesto el soberano dominio que Él tiene de los acontecimientos, hecho que Mateo señala una y otra vez. Lo veremos más tarde en los versículos 51 al 56. O sea, Jesús no estaba en completo control de todo y cada momento de su vida, ¿verdad? Él no fue obligado ni fue tomado de sorpresa, sino que Él dio su vida por nosotros de una manera voluntaria, de una manera generosa, ¿verdad? Para cumplir la voluntad de su Padre. Tanto en todo momento Él estaba en control de lo que estaba pasando. El texto de Zacarías 13:7, citado con bastante libertad, que no es exacto, muestra que también en el escándalo y la fuga de los discípulos se cumple el designio de Dios preanunciado en la Escritura. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Verdad? La herida infligida al pastor provocará la dispersión del rebaño, pero la última palabra no la tendrá la muerte, sino la resurrección. Pedro hace una encendida profesión de fidelidad, como siempre Pedro, que ahí. Pero Jesús lo llama a la realidad. Antes de que el gallo cante al amanecer, Él lo habrá negado 3 veces, no una, sino 3 veces. Mientras celebran la última cena, Jesús había dado cita a sus discípulos en el reino de su Padre, ¿verdad? Como vimos en el versículo 29. Ahora les promete que después de su resurrección, los reunirá en el mismo lugar donde los había convocado por primera vez, en Galilea, ¿verdad? Esta vuelta del Señor resucitado a Galilea será la reafirmación de lo que Él había hecho y enseñado durante su vida terrena. En toda esta sección, Mateo indica repetidamente que Jesús está con sus discípulos. Sin embargo, los discípulos no están realmente con Jesús, ¿verdad? Él no los abandona, Él siempre está con ellos. Y ellos, pese a todas sus muestras y sus palabras de fidelidad, sabemos que lo van a abandonar, ¿verdad? Así como ustedes comprenderán, esto es algo que pasa una y otra vez a través de la historia. Judas, uno de los 12, que en la última cena había comido de la misma fuente, lo entrega en manos de sus adversarios. Pedro, Santiago y Juan, testigos de su transfiguración, no son capaces de velar con Él ni siquiera una hora cuando estuvieron en el huerto de Getsemaní. Los que antes habían profesado su fe en Él, declarándolo Hijo de Dios, lo abandonan y huyen en el momento de ser arrestados. Todos le dan la espalda. Y el mismo Pedro, que había hecho una firme profesión de fidelidad, después de haberlo reconocido como Mesías, Hijo de Dios viviente, ¿verdad?, lo niega 3 veces. Cuando esto se refiere a cuando están en Cesarea Filipi y Jesús le pregunta a ellos, ¿quién es la gente que dicen que yo soy, verdad? Y dice, uno dice que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta. Y dice, ¿y ustedes qué dicen quién soy? Y Pedro sale y dice, el presentado rápido, viene y dice,
tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, Pedro, nadie en este mundo te ha podido dar esa información, ese conocimiento, excepto mi Padre que te lo ha revelado a ti, ¿verdad? Y porque te lo ha revelado a ti, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? De ahí es que viene ese pasaje, ¿verdad? Aún después de reconocerlo como el Hijo de Dios y como el Mesías, todavía lo niega, ¿verdad? 3 veces. Vamos entonces a pasar al próximo pasaje, que dice así. Dice, llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así. Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo, se apartó por segunda vez para orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. Palabra de Dios. Fíjense, la oración de Jesús en Getsemaní da una clave importante para comprender en profundidad la pasión de Jesús, ¿verdad? En los relatos sobre la pasión y la crucifixión, el evangelista narra los hechos, sin hacer referencia a los sentimientos íntimos de Jesús. Aquí, por el contrario, sale a plena luz su drama interior, su tristeza, la angustia que siente ante la muerte cercana, su obediencia filial a la voluntad del Padre. En una palabra, la verdadera humanidad del Hijo de Dios, ¿verdad? Que llamamos la unión hipostática, ¿verdad? Que significa la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona, ¿verdad? Donde están unidas de una manera inseparable, indistinguible, una de la otra, ¿verdad? Solo el grito de abandono en la cruz tendrá un dramatismo semejante a este momento que está pasando en Getsemaní. La orden de Jesús a sus discípulos, quédense aquí mientras yo voy más allá, recuerda las palabras de Abraham a sus sirvientes cuando llegó al lugar donde Isaac debía ser sacrificado, ¿verdad? Cuando Dios le da el mandato de sacrificar a su hijo Isaac y llevarlo al monte Moria, ¿verdad? Le dijo a sus sirvientes, tú esperen allí en lo que nosotros vamos. Eso fue exactamente con Isaac. En contraste con la historia de Abraham e Isaac, Jesús es a un mismo tiempo la ofrenda y la víctima, ¿verdad? Una vez más, Pedro y los hijos de Zebedeo van a estar muy cerca de Jesús en un momento decisivo de su vida terrena. Los mismos que fueron testigos de su transfiguración y vieron su gloria en la cima del monte Tabor, ¿verdad? Deben experimentar ahora lo que significa beber el cáliz
del sufrimiento y la muerte. Al quedarse solo con ellos, Jesús les revela su angustia y los invita a velar con él. La frase "mi alma está triste hasta la muerte" es un eco del Salmo 42. Jesús ora 3 veces y 3 veces comprueba que sus discípulos no han podido velar con él, sino que se han dejado vencer por el sueño. De ahí la sentencia sapiensal, o sea, de los libros de sabiduría, que pronuncia Jesús. La persona es el campo de batalla donde se enfrentan dos fuerzas antagonísticas, el espíritu y la carne. Uno es fuerte y el otro es débil, ¿verdad? El espíritu está dispuesto a enfrentar la embestida del mal, pero la carne, es decir, la fragilidad humana, se muestra demasiado débil en el momento de la tentación, ¿verdad? La tentación no es mala, la tentación es buena, nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, ¿verdad? Pero si caemos en la tentación, entonces ahí estamos cometiendo pecado, ¿verdad? Y el espíritu es mucho más fuerte que la carne. Por eso San Francisco de Asís decía que él sabía lo que él debía hacer en un momento de tentación, pero cuando llegara el momento él no sabía qué haría, ¿verdad? O sea, un santo de ese calibre y dejarnos saber esa debilidad, ¿verdad? Como que todos como seres humanos tenemos, pues algo que verdaderamente nos hace pensar. Solo de la oración y la vigilancia se puede extraer la fuerza necesaria para cumplir hasta el final la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso nosotros, la oración, que es nuestra comunicación con Dios, nuestras conversaciones con Dios, son los que nos pueden dar la fortaleza para nosotros poder vencer la tentación, ¿verdad? Y no solamente orar, sino estar vigilantes, ¿verdad? Estar vigilantes para evitar los momentos de tentación, ¿verdad? Como me decía mi asesor, mi director espiritual, si no te quieres caer por el precipicio, no camines cerca del borde, ¿verdad? Y así nosotros sabemos nuestras debilidades, sabemos las cosas que nos pueden hacer caer en tentación, por lo tanto debemos de evitar esos momentos, debemos de evitar esos programas, debemos de evitar esas personas que sabemos que nos conducen a cometer un pecado, ¿verdad? Y una vez identificado, entonces sacarlo de nuestras vidas. En su oración al Padre, Jesús pide que se aleje de él este cáliz, símbolo inequívoco del sufrimiento y la muerte, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente. Pero expresa al mismo tiempo su perfecta sumisión a los designios del Padre. En el versículo 42 repite literalmente las palabras del Padre nuestro: hágase tu voluntad, ¿verdad? Las insistentes exhortaciones a mantenerse despiertos recuerdan la invitación a estar preparados para la llegada del Hijo del Hombre al fin de los tiempos. Sin embargo, el sueño de los discípulos es una imagen de su ceguera espiritual. Por eso dice que no podían quedarse despiertos, ¿verdad? Que se quedaban dormidos, agobiados por el cansancio, no tienen conciencia de lo que está a punto de suceder, ¿verdad? O sea, eso es un reflejo de que verdaderamente, aunque han estado con Jesucristo todos esos años, todavía su espíritu, su alma no estaban abiertas y por a la gracia y a la enseñanza de Jesucristo 100%, ¿verdad? Y por eso pues tenían una ceguera espiritual. Eso es lo que en este pasaje, ese sueño que no podían vencer, simboliza, ¿verdad? Así como vemos cuando Jesús cura al ciego Bartimeo, ¿verdad? Y a otro ciego que le pregunta qué quieren
y dice, queremos ver, ¿verdad? No solamente están refiriendo a la ceguera física, sino a la ceguera espiritual, ¿verdad? Y no solamente eso les cura la ceguera física, pero sobre todo la ceguera del espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y con eso damos por terminada nuestra clase de hoy, ¿verdad? Mucho que discutir en cada de estos pasajes de este capítulo. Así que vamos entonces a cerrar nuestra clase con la oración que el ángel le dio a Nuestra Señora Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal. Amén. Amén.